11 de la mañana, 15 minutos, recibimos a Thaís Gadea Lara. Vamos, Thaís. Querida. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien acá. Siguiendo las noticias del tema de la semana. Está bien, pero ¿sabés qué estábamos hablando con Diego Morán antes? Que tal vez esta circunstancia a los activistas ambientales les sirva para demostrar de lo que están hablando, o por lo menos dije yo, es una suposición mía, ¿no? Sí. De esto hablamos cuando hablamos de lo que hablamos. Sí, a ver, yo creo que ya hay bastante evidencia científica, sobre todo de cuáles son las acciones y cuáles son las áreas donde se tienen que hacer cambios drásticos, ¿no? Para hacer frente a cambio climático. Sí, pero como demostración, esto es buenísimo. Sí, es temporal, hay que tener en cuenta eso, que es algo temporal, porque de hecho lo que vamos a ver hoy de, por ejemplo, reducción de contaminación del aire, tiene que ver con respuestas a que se suspenden actividades por una situación de pandemia, no por respuesta a políticas climáticas. No, está claro. Y el gran temor, ¿cuál es? O sea, esto está buenísimo para ver ahora cuál es la reducción, pero el gran temor es que pasa toda esta situación de crisis y después cómo se va a buscar reactivar la economía. Digo, qué sectores se van a buscar apoyar, y sobre todo también la reflexión que se está dando ahora es qué va a pasar con las prioridades políticas, cómo va a quedar la acción climática, ¿no? Desdibujada frente a otros temas. Thaís, en el entramado comercial de gente que importa, no que importa de soy importante, sino que importa comercialmente, la frase es: en China ya prendieron las máquinas. Sí, o sea, la frase, que nace así, la se está frase empezando a reanudar en China la actividad. ya prendieron las máquinas, te lo dice desde el que importa pulóveres hasta el que importa tornillos. Te dicen: en China ya aprendieron las máquinas. No, por eso, hay que ver realmente si aprendemos de todo esto que está pasando y si después se toman medidas que continúen a largo plazo, o si simplemente fueron medidas de respuesta a esta situación. Ejemplo también, en China se suspendió temporalmente el comercio y los mercados ilegales de tráfico ilegal de vida silvestre, pero es algo temporal, no es que todo ese comercio y esa actividad se suspendió de forma permanente, y es lo que hoy las organizaciones conservacionistas están reclamando, que sea una suspensión, una prohibición, pero que sea permanente y no algo temporal. Por eso sí, o sea, sirve si vos me querés, como vos decís, bueno, acá está el ejemplo de qué pasaría si en estas áreas se hacen cambios drásticos. ¿Viste lo que ocurre, Thaís? Y digo, toco una cuerda que desconozco, pero por eso estoy acá. La ciencia puede explicarte un montón de cosas, pero si no lo ves, sí. A veces sí. Yo te puedo hacer, miren, esto es un suponiendo. Ahora no, esto, los papeles que van a mostrar ahora, no es un suponiendo, es mirá lo que ocurrió cuando vos paraste las máquinas. Claro, ahora, para aclarar, no vamos a... o sea, la idea no es que para poder hacer frente a cambio climático no haya desarrollo, sino que el desarrollo tiene que ser lo más amigable con el ambiente. Esto no quiere decir que, bueno, la gente no puede salir a las calles, sino que hay que ver cómo, por ejemplo, en las grandes ciudades se prioriza más el transporte público y no tanto el vehículo particular. A ese tipo de medidas no nos estamos refiriendo, porque si no, tampoco vamos a llevar el mensaje de que tiene que ser una suspensión total de actividades. Pero justamente hoy te quería traer... ¿Te acordás que hace 2 semanas vimos lo que había pasado con la contaminación del aire en China? Así es. Y cómo con imágenes satelitales se había notado esa reducción de la contaminación. Bueno, esta semana se dieron a conocer imágenes de lo que ocurre en Europa, principalmente en Italia, ¿sí? Fíjate cómo, según imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea, se nota de nuevo esa reducción, en este caso de las emisiones de dióxido de nitrógeno, que es un gas tóxico procedente principalmente de actividades industriales y de, por ejemplo, el transporte. Y si te das cuenta, donde más se ve la disminución desde enero hasta marzo tiene que ver con el norte de Italia, que es la zona más afectada, ¿no?, del país europeo. Nuevamente, lo que muestran estas imágenes satelitales es un efecto temporal producto de las medidas de suspensión de actividades, ¿no? Hay que ver qué es lo que ocurre cuando pase esta situación de crisis a nivel salud, si se van a continuar tomando medidas en donde esto pueda permanecer en el tiempo. Pero esto tiene que ver con un reflejo de, ante las medidas de suspensión de actividades en industria y en transporte, cómo se ve que se reducen las emisiones de este gas tóxico y por lo tanto se disminuye, ¿no?, la contaminación del aire.
La foto, bueno, podríamos ver Europa completa, no solamente Italia. Lo que sí, lo que más evidenció desde la Agencia Espacial Europea fue el caso de Italia, porque también es de los países más afectados en Europa y sobre todo se ve en el norte, ¿no? de Italia esa diferencia, que es la región del país más afectada. Pero insisto con esto, es un efecto temporal, producto de medidas que se están tomando. Quizás en algún tiempo podamos ver también lo que está pasando estos días acá en Buenos Aires, ¿no? Donde la gente está circulando menos y cuando hay un cese así de actividades, eso se ve justamente manifestado. Evidencia también cuáles son las áreas principales en las que hay que hacer cambios drásticos, que son energía y transporte, y también lo que se está debatiendo entre algunos colegas especializados en la temática es ver qué pasa con el impacto de otras actividades que está trayendo esto. Ejemplo, si pasamos todos más tiempo en casa, consumimos más energía en casa, o ahora que se activan mucho más los servicios de delivery. Bueno, eso tiene también un impacto desde el punto de vista del transporte. Entonces, no caigamos en, como veo a veces en las redes, de esto es un respiro para el planeta, porque es un respiro temporario. O sea, no me quiero confiar de este respiro. Thaís, tampoco me parece es la clase de respiro que necesita el planeta. Que necesita el planeta. Exacto. Sí, porque acá lo que se necesitan son de políticas ambiciosas desde el punto de vista de la acción climática y sostenidas en el tiempo. Eso es también lo importante. Y acá te recuerdo que este año es un año clave porque los países tienen que presentar políticas climáticas más ambiciosas y por eso también hay mucha preocupación de cómo esto políticamente pueda llegar a impactar en las prioridades de los gobiernos. Es una coartada. Esto es, pueden decir, miren, está todo bien, pero tengo que solucionar otro tema ahora. Exacto, no quiero hacer especulaciones, pero puede ser desde tengo que poner financiamiento en otro lado, o la prioridad tiene que estar en otra área. Sí, ojalá que no ocurra, pero son cuestiones que puedan llegar a pasar en la política internacional. Veremos cómo continúan en los próximos meses. La conferencia, la gran conferencia, la COP26, ¿te acordás que la COP25 fue el año pasado en España? La COP26 este año tiene que ser en noviembre en Reino Unido. Habrá que ver cómo llegamos de acá. Parece tan lejano, ¿no? Pero cómo llegamos acá con la situación de la crisis a nivel salud y cómo eso pueda repercutir en si se va a poder hacer físicamente esa reunión o no. Muchos preguntan de si este tipo de reuniones no se podrían hacer de forma digital. Y es difícil, porque en realidad las negociaciones y las definiciones no se realizan en el plenario a micrófono abierto, se realizan en los pasillos, en reuniones informales entre las partes. Entonces ahí te diría que la presencia física es más importante porque se debaten cuestiones para definir, ¿no?, acciones a nivel futuro. Y esto también impactó en un tema que yo sé que venís siguiendo, que tiene que ver con la participación de los jóvenes, porque vos recordás que desde hace un año los jóvenes salen a la calle todos los viernes para exigir a los gobiernos políticas climáticas más urgentes y ambiciosas, y desde el viernes pasado la activista sueca Greta Thunberg llamó a los jóvenes a movilizarse, pero desde la casa, cumpliendo, ¿no?, con las medidas de precaución ante el coronavirus. Así que la propuesta, como estamos viendo acá, es que los viernes te movilices, pero con un cartel desde tu casa con el reclamo, ¿no?, de acción climática y el hashtag que es Climate Strike Online. Digamos, se le agregó la parte, ¿no?, del online o digital desde el hogar, así que seguramente este viernes y las próximas semanas se va a mantener la movilización de esta manera, ¿no? Un tema, no digo para que lo respondamos ahora, pero sí para que busquemos respuestas para la próxima vez que nos veamos, Thaís, es el tema del lavado de manos, con 2 veces el feliz cumpleaños, con I Will Survive, es un desgaste de agua importante. Debo confesar que sufrí con muchos de los videos que enseñaban cómo lavarse las manos. Mi principal preocupación fue el agua que está corriendo. Se entiende también que depende mucho del tipo de canilla, ¿no? Algunas de las más modernas, que son más inteligentes, permiten justamente que si uno corre la mano, corte. De salir. Exacto, o sea, un uso más eficiente del agua, pero hay otras que está la cuestión también de qué pasa si toco la canilla, ¿no? Podríamos desarrollarlo. Hay un tema, después, ¿no? Porque la multiplicación del gasto de agua, imagínate, si antes se gastaba, porque
Ahora amparado. Te lo tenés que cantar 2 veces el feliz cumpleaños, cantar el Will Survive, te la tenés que elevar así. O sea, es amparado. Me lo está pidiendo el mundo que me lave las manos así. Hay muchos efectos colaterales. Recién con uno de los chicos conversábamos, él me planteaba como duda, y sí también es cierto, es la promoción también de lo descartable. De hecho, vos sabés que en algunas cafeterías, por lo menos recibí un mail de una cafetería muy conocida en Estados Unidos, que ya no aceptaba el vaso reutilizable por estas semanas, porque implica que yo llevo mi vaso, ya lo toqué, lo toca la otra persona. Entonces eso también hay que ver cuál va a ser el efecto colateral de todo esto y de cómo después vamos a tener que volver a cambiar ciertos hábitos, ¿no? Cotidianos en pos del ambiente. Es complejo, estamos ante 2 crisis. Claro. La de salud en este momento con el coronavirus y la crisis climática, que me gustó lo que dijo la semana pasada el secretario general Antonio Guterres de Naciones Unidas, que dijo que son 2 problemas importantes, son distintos. El coronavirus espera que sea temporal, la crisis climática ya la venimos trayendo hace mucho tiempo, va a seguir por muchas décadas y requiere acción constante. Thaís, muchísimas gracias. Gracias.